Hola a todos. En esta ocasión quiero mostraros cómo se hace, cómo se realiza una memoria técnica de diseño. Es un poco distinto este vídeo, pero quiero que lo veáis, quiero que apreciéis el trabajo que tiene a veces hacer una documentación y que podáis saber un poco cómo se hacen los cálculos, las caídas de tensión, un poco por encima. Entonces, en principio, ya como otras veces os he dicho, yo tengo mi manera de hacerlo. Mi manera de hacerlo es una manera convencional, es decir, hay programas que le pones los datos y enseguida te lo sacan todo, es decir, vas introduciendo los datos y calculan, son calculadoras y el programa te lo hace, pero yo siempre lo he hecho así, me lo enseñaron así y no quiero perder esa manera de hacerlo, ¿vale? Entonces prefiero mantener eh, el tema de las fórmulas y todo eso al día y que no se me olvide, que usar un programa y de aquí 4 días tener que darme cuenta que se me han olvidado todas las fórmulas. En un principio os voy a marcar aquí una fórmula que considero indispensable y que nos va a servir para trabajar prácticamente en toda la memoria. La fórmula es 2PL100, 2 por la potencia por la longitud del circuito por 100 para sacar el tanto por ciento, partido por sección la K de cobre, que equivale a 56, es un valor que ya está dado, es Q, la V, que sería el voltaje, al cuadrado, ¿vale? 2PL100 es Q al cuadrado. Esto sería para una línea monofásica y nos daría la caída de tensión. Si fuera trifásica, sería lo mismo, pero quitando ese 2. Sería potencia por longitud por 100 partido por sección cobre y voltaje al cuadrado. Esto sería caída de tensión en trifásico y esto sería en monofásico, en este caso fase más lento. Estas dos las vamos a usar y luego evidentemente también usaremos la típica para la intensidad. Bueno, pues en este caso ya la sabemos porque ya explicaré que las líneas son al 100% de su capacidad lo que vamos a medir, ¿vale? Pero esta sería I es igual a P partido por raíz de 3 si fuera en trifásico por V por coseno de phi. Si bueno, hacemos primero en monofásico, sería así. Y en trifásico, P partido por raíz de 3 V coseno de phi. Bueno, luego tenemos la potencia, que también puedes hallarla o si no la tuvieran que pedir, que sería V por I por coseno de phi, y en trifásico raíz de 3 V por I por coseno de phi. Bueno, pues eso es lo que puede dar lugar a lo que podemos trabajar. En este caso no vamos a hacer cálculos. En otro vídeo, si os interesa y queréis saberlo, os explicaré cómo hago los cálculos para una comunidad de vecinos, la línea general de alimentación, que es la que lleva la carga de todas las viviendas, pues cómo se calculan las cargas totales del edificio y cómo se calcula la sección de la línea general de alimentación, en este caso, que lleva la carga de todo el edificio, desde la CGP hasta la última caja repartidora o la última derivación individual. Otra cosa que debemos de saber, lo voy a hacer aquí a ver si puedo, si me cabe, que son los tantos por ciento máximos admisibles de caída de tensión. Es decir, si tenemos una CGP y tenemos una centralización de contadores, por ejemplo así, pues tenemos que de cada contador a cada vivienda sería una derivación individual y esto sería línea general de alimentación. En este caso de concentración de contadores o contadores centralizados, se le permitiría a la línea general de alimentación 0,5% de caída de tensión.
y a la derivación individual hasta el interior de la vivienda un 1%. La suma de estas dos nunca puede superar el 1,5%. Luego ya en el interior de la vivienda, cada circuito, ya en función de lo largo y la carga que tenga, se admite un 3%. Pero un 3% sería desde aquí hasta aquí, este circuito. Y el otro 1,5% sería línea general de alimentación más derivación individual. Cuando los contadores no están centralizados, que pasa en muchos edificios antiguos y son bastante comunes, sobre todo aquí, pues de la caja general de protección sale la línea general de alimentación que sube, me ha salido un poco torcido, sube por todo el edificio, ¿vale? Esta línea general de alimentación lleva una serie de cajas repartidoras y de cada caja repartidora va a cada vivienda, que en este caso tendría el contador en la vivienda, ¿vale? Entonces, en este caso sería la línea general de alimentación, se admitiría un 1%, aquí sería 0,5, aquí el 1, y las derivaciones individuales, el 0,5, que aquí era el 1, pues aquí el 0,5, ¿vale? Son dos formas de que contra más larga sea una de las líneas, pues admite el 1% y la otra más corta el 0,5. En este caso, las derivaciones individuales. Son las dos formas más o menos de instalar, que esto se puede decir que son contadores dentro de las viviendas o a veces están centralizados por plantas. A veces vienen aquí varios contadores y hay una centralización en una planta, luego otra centralización en otra planta, pero en ese caso las caídas de tensión también serían estas. Bueno, pues vamos a ver así un poco por encima, pero bueno, es un poco lo que sería la documentación. En primer lugar, tendríamos que hay un certificado de instalación, que es el que le van a pedir en compañía, en el cual en primera instancia lo que nos piden son los datos del instalador, la empresa instaladora, dónde está ubicada la instalación, el titular de la instalación y luego si es de proyecto o es de memoria, ¿vale? Hay ciertas instalaciones que las puede hacer un instalador mediante una memoria técnica, pero cuando ya son más complejas o las potencias son superiores a unos valores que están en tablas, ya necesitan proyecto de ingeniería, ¿vale? La ejecución la hace el instalador, pero se rige por el proyecto que dicta el ingeniero. Eso, por ejemplo, se da en los locales de pública concurrencia, ¿vale? Independientemente de la potencia, incluso independientemente de los metros cuadrados, si es local de pública concurrencia, siempre va con proyecto, ¿vale? Luego, para que sea o no local de pública concurrencia, depende de qué actividad desarrolle y de los metros cuadrados que tenga, ¿vale? Creo que eran a partir de 40 metros cuadrados de libre disposición al público. Un comercio se podía considerar pública concurrencia. Pero bueno, en este caso sería, lo que vamos a ver sería la memoria técnica de diseño, ¿vale? En este caso, este sería el certificado de instalación. Cosa importante a tener en cuenta, que al titular de la instalación le van a pedir una declaración responsable firmada por el mismo, en la cual se compromete a mantener la instalación, en la cual también alega que todos los datos son verídicos, que ha pasado las inspecciones iniciales en caso que lo tenga y que se compromete a seguir pasando todas las inspecciones periódicas que le correspondan. Esta declaración responsable la ha de firmar el titular de la instalación, si no, no le conceden el suministro. Vale, continuamos. Vamos a ver un poco el esquema unifilar. Esto es un impreso que se descarga y luego tú lo puedes rellenar, incluso lo puedes hacer a mano. Es decir, lo que se trata aquí es de ver los circuitos y detallarlos en un esquema unifilar. En este caso, por ejemplo, tenemos una CGP
y tenemos aquí el liga con sobretensiones, ¿vale? Hemos puesto un ejemplo de que fuera un tetrapolar de 40 amperios. En este caso se marcaría una distancia, la distancia A y B. Esa distancia luego en el siguiente impreso que ahora os mostraré se marca las distancias. Yo para facilitar el trabajo me pongo las distancias máximas del último receptor de cada circuito aquí al final de los circuitos, ¿vale? Que aquí en realidad este espacio está albergado para poner los receptores, ¿vale? Así como ejemplo hemos puesto unas cortinas de aire, puede ser en un local comercial, cámaras frigoríficas, alumbrado, bueno, en cafetera, lavavajillas, a modo de ejemplo, ¿vale? Y lo que hay que detallar, pues, no en este impreso serían los receptores en este lugar, pero yo he marcado las medidas de las distancias más largas del último punto útil, o receptor, o enchufe, o punto de luz, ¿vale? Entonces aquí tenemos los diferenciales, en este caso tenemos 6, que son monofásicos, y los circuitos que cuelgan de cada diferencial que vienen aquí, ¿vale? Los magnetotérmicos. Y luego aquí ponemos la sección de cada circuito, ¿vale? Y aquí al final pues ha de poner la potencia, ¿vale? Si fuera un sitio donde hay un proyecto o ya se sabe exactamente la potencia que va a llegar a llevar ese circuito, no haría falta poner el total de la potencia máxima admisible de ese circuito, como es el caso, sino que simplemente se pondría, pues qué digo, si fueran 2200 vatios, pues bueno, pues porque sabemos que, por ejemplo, una máquina, no sé, lavavajillas, sabemos que gasta 2,2 kilovatios, pues ponemos 2,2 kilovatios y la protección la misma y la sección la que le corresponda, ¿vale? Luego veremos que esos 2,2 kilovatios hay que hacer, mediante esa fórmula que os he explicado antes, las caídas de tensión para que las mismas nos den dentro de los porcentajes admitidos, ¿vale? Pero bueno, el esquema unifilar, a resumidas cuentas, por aquí está toma de tierra, esta es la distancia de la derivación individual, aquí nos dará un valor de caída de tensión al que luego le vamos a sumar el valor de caída de tensión de cada uno de los circuitos, ¿vale? Entonces se nos va a dar como parcial la caída de tensión de un circuito y como total la caída de tensión de este circuito más la caída de tensión de la derivación individual, ¿vale? Eso lo iremos viendo en el siguiente impreso. El siguiente impreso, este es el ELEC3. Aquí este es un poco laborioso, ¿no? Sobre todo cuando hay muchos circuitos, pero bueno, para el caso os lo explico para que lo tengáis presente. En el esquema unifilar anterior, aquí en cada circuito se pone unas letras C, D, E, F, G, H y J, K. Se detalla cada circuito para que corresponda con la casilla que está aquí marcada. El primero de arriba sería la derivación individual y luego cada una de las ramas del esquema unifilar pues se corresponde con el apartado que aquí figura, ¿vale? O sea que, por ejemplo, el CD pues sería este de aquí. Este circuito se detallaría aquí. Vale. Entonces, como ejemplo, ya lo tengo hecho, pero serviría esta derivación individual que hemos visto antes, esta de aquí. Esto es 4×16, no lo he marcado aquí, pero sí, es una derivación individual de 4×16 más 16 tomate. Bueno, pues esa la tenemos aquí. Tenemos la carga simultánea, se le da un 100% para hallar esa línea a plena potencia, la caída de tensión que nos tendría con la longitud. En este caso la longitud son 30 metros, están aquí, y nos da que primero esta carga simultánea la calculamos al 100%, el coseno de phi le hemos dado el valor de 1,
porque lo desconocemos. Entonces, si fuera una máquina en la cual en la placa te detalla 0,96 coseno de phi, pues bueno, pues lo pondríamos, ¿vale? Pues cuando son líneas que son indeterminadas, no sabes los receptores ni las cargas que van a tener, pues se le da como coseno de phi 1. De hecho, en viviendas, en RBT, pues todas las líneas que calculan en electrificación básica y en electrificación elevada, las miden con un coseno de phi 1. En este caso, la intensidad, que sería, tenemos una potencia en trifásico de 27,71 kilovatios, ¿vale? Pues haciendo la fórmula de trifásico, la potencia partido por raíz de 3 V coseno phi nos daría los 40 amperios, ¿vale? Este sería donde se ponen las intensidades. Aquí, en toda esta fila vertical, pues se tiene que poner las intensidades de estas potencias a la tensión que le corresponda. Esta es trifásica a 400, nos da 40. Estas ya son monofásicas a 230 y cada una nos da pues el amperaje de intensidad máximo de cada línea, que será donde va a estar la protección. Y luego aquí marcamos las secciones. En este caso 16, en la derivación individual, y luego ya 2,5, 4, 2,5, 4, 2,5, 1,5, en función del circuito, la carga y la distancia. Ojo con eso, porque si es un circuito, por ejemplo, de 1,5, porque es alumbrado, pero lleva muchas luces, digamos que el circuito está sobrecargado y hay mucha distancia hasta el último receptor, pudiera ser que con 1,5 no nos diera suficiente. Entonces, mediante esta fórmula primera, hallaríamos la caída de tensión para saber si con ese cableado de 1,5 nos es suficiente o no, o tenemos que ampliar la sección y poner una mayor, ¿vale? Si fuera el caso, ahora lo veremos, pues habría que ampliar sección. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar aquí. Bueno, me he tenido que hacer con otro móvil para obtener la calculadora, ¿vale? Pues bueno, mostramos la derivación individual. La caída de tensión sería la potencia en vatios, 27,710, por la longitud, en este caso 30 metros, que es bastante, por 100, para sacar el porcentaje, partido la sección 16 por 56. 56 es un valor que se le da al cobre. Si fuera aluminio tendría otro, en este caso es cobre, 56, y el voltaje al cuadrado, esto al ser trifásico es 400 al cuadrado. Y vamos a ver si esta calculadora me hace bien, porque no la tengo familiarizada para nada. Vamos a ver, 27,710 por 30, que es la longitud máxima de la línea, por 100, para que nos dé el valor en tanto por ciento, dividido entre, abrimos paréntesis, 16, que es la sección, 56, el valor de cobre, y 400 al cuadrado. Cerramos sección, nos da 0,57 caída de tensión en la derivación individual. En este caso sería la caída de tensión total y parcial, total y parcial de la derivación individual. Estos dos valores son lo mismo porque es la derivación individual, ¿vale? Aquí no se le suma otro. Aquí sí que va a ser un circuito al cual le vamos a sumar luego este valor de la derivación individual. En este caso vamos a hacer este circuito para que se vea que es monofásico y nada, en principio, mira, os voy a comentar. 100% es la carga simultánea de toda la línea. Desconocemos si es usos varios o lo que se va a conectar, entonces vamos a ir al máximo de lo que admite la línea. En este caso es una intensidad de 15 amperios, era un magneto térmico, y la línea será de 3,45 kilovatios. La longitud de la línea son 9, el coseno de phi se le da 1, porque lo desconocemos. Si fuera una maquinaria con una placa con el detalle del coseno a 0,96, por ejemplo, pues lo pondríamos aquí, entonces ya nos cambiaría los cálculos.
la intensidad sería otra. Al desconocerlo y tal, ponemos coseno phi 1. De hecho, en el RBT, en la electrificación básica y elevada, los cálculos de todas las líneas en cuanto a potencia lo hacen con el coseno de phi 1. O sea que en este caso lo damos como bueno el coseno 1. El momento eléctrico, el kilovatios por metro, es muy sencillo, es coger los kilovatios que tienes aquí y multiplicarlos por la distancia. En este caso, 3,45 por 9 metros nos da 31,5. ¿Vale? Y ahora vamos a hallar la caída de tensión parcial de este circuito, que es ya monofásico. Ya no vamos a emplear esta fórmula, ahora vamos a emplear esta otra, ¿vale? Entonces, nos tomamos nota de que son 3.450 vatios y también tenemos 9 metros. Los otros valores ya los conocemos, ¿vale? Los que son variables, pues son estos. La sección, bueno, sí, la sección también, 2,5 milímetros. Vale, pues nada, aplicamos esa fórmula. Borramos. Entonces sería 2 por la potencia en vatios, 3.450, por la longitud, hemos dicho que eran 9 metros, por 100, para que nos dé el resultado en tanto por ciento, ¿vale? Dividimos, abrimos paréntesis, la sección 2,5 por 56, el valor del cobre, y ahora ya por 2,30 lo hacemos al cuadrado. Cerramos paréntesis y nos da 0,83. O sea, sí, la caída de tensión de ese circuito es 0,83, la parcial. Y ahora le sumamos esta otra, más 0,57, y nos da la total, que sería 1,40 la total de este circuito, ¿vale? Este circuito podemos decir que es el circuito, bueno, CD, ¿vale? Que es la rama esta que se corresponde aquí, CD, 9 metros de distancia, la potencia 3,45, pues este circuito tiene como caída de tensión 0,83, que esto lo tendríamos que poner aquí, 0,83, y la total, sumándole ya esta, 1,40. Y ahí tendríamos ya las dos caídas de tensión, esta y esta. Si nos diera muy elevada, porque esta distancia en vez de ser 9 fueran 38, pues entonces esta caída de tensión sería más elevada de lo que nos permite, ¿vale? Pasaríamos incluso del 3% y nos veríamos obligados a ampliar la sección teniendo la misma potencia. Si está muy lejano, pues la caída de tensión nos obliga. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta no solo es la caída de tensión, que también, o sea, es lo que prima, ¿no? Pero bueno, es la tabla esta de intensidades máximas admisibles, que lo primero que ha de cumplir el conductor en carga es la intensidad de las máximas admisibles de intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 3.450 vatios, ya hemos visto antes, bueno, lo he borrado, se corresponde con 15 amperios, ¿no? Bueno, pues si los 15 amperios, por ejemplo, son conductores sueltos empotrados en obra, conductores aislados empotrados en obra, y son 3 conductores, no, en este caso 2, pues sería monofásico lo que hemos hecho, ¿vale? Serían 2 conductores, vamos a suponer que son libres de halógenos, XLP sería, a ver si me acuerdo, polietileno reticulado, ¿vale? Y este tipo de aislamiento alcanza los 90 grados, cuando el de PVC, que sería el policloruro de vinilo, si no me equivoco, el PVC alcanzaría los 70, ¿vale?
O sea, tiene mayor capacidad de tolerar la temperatura y además, al tener esa mayor capacidad de tolerar la temperatura, también permite eh, aguantar mayores intensidades. De hecho, aguanta picos de temperatura, no constantes, pero aguanta picos de temperatura de 130 grados. Cuando el otro, el PVC, este 70 es lo máximo que tolera. ¿Vale? Pues en este caso vamos a suponer que esa línea es de XLPE y que está en la columna A, que son conductores enterrados en paredes aisladas. Entonces buscamos aquí los 15 amperios, en este caso serían ya, fíjate, los 16, nos daría suficiente con 1,5. ¿Vale? En este caso no ponemos 1,5 porque los receptores no son de alumbrado, pues serían 2,5 y vemos que con 2,5 nos alcanza hasta 22, ¿vale? Hasta 22 amperios. Con lo cual, por intensidad cumple y por caída de tensión también, ¿vale? No sé si me explico bien o no ha quedado muy claro, ¿vale? Pero mira, vamos a hacer, ya que tenemos el otro en trifásico, vamos a ver este en un momento. Esto sería la derivación individual, ¿vale? Son 27,7 kilovatios, ¿vale? Y tenemos que el amperaje son 40 amperios, ¿vale? Si no estuviera exacto, lo tendríamos que hallar con esta fórmula, ¿vale? Pero en este caso ya sabemos que 27,71 son 40 amperios, ¿vale? Pues entonces sabemos que es trifásico, sabemos que es cable de XPL, bueno, es XLPE, es cable libre de halógenos, 1000 voltios. Pues vamos aquí y vamos a suponer que es esta otra casilla, que sería conductores aislados en tubos superficiales, pero un cable multiconductor, es decir, una manguera entubada en superficie, típica derivación individual. En este caso serían 3 conductores XLPE y tendríamos que irnos a su sección 16. Vamos a hacer coincidir las dos tablas, los 3 por aquí con los 16 por allá. ¿Y qué nos da? Nos da, a ver si lo veo bien, 30 y... está borroso, no se ve. Nos da 70. Nos da 70 amperios. 70, y aquí 82. Nos da 70 amperios, ¿vale? Entonces, como no van a pasar más de 40, porque el limitador es de 40, por intensidad está casi al doble, o sea que perfectamente bien, ¿vale? Y por caída de tensión hemos visto que con 30 metros nos da 0,57. Cuando es una derivación individual, el contador en este caso sería en el interior de... Bueno, no, en este caso no, en este caso estaba fuera, pero bueno. Sería como máximo un 1%, ¿vale? Estaría dentro de lo que es la caída de tensión permitida. Y bueno, esto nos hemos entretenido un poco más de la cuenta con el tema de las caídas de tensión. Aquí se tendría que poner la tensión nominal del aislamiento del conductor. En este caso, por ejemplo, serían 750, pues ya es cablecillo fino que va dentro del tubo. Aquí se pone el diámetro del tubo en el cual va ubicado el conductor, por ejemplo un tubo de 20 empotrado en pared. Luego aquí nos dice la resistencia de aislamiento del conductor, se pone el megómetro y nos da los megaohmios de resistencia, megaohmios. Aquí se pone la sección del conductor neutro, siempre la misma que el de fase, en este caso 2,5, y aquí el de tierra, que también es el mismo que el de fase, también 2,5, ¿vale? Y así ya tendríamos completa esta rama. Eso habría que hacer con cada una de las ramas, del esquema unifilar que teníamos aquí detrás, ¿vale? Y entonces tendríamos detallado todas las caídas de tensión
todas las potencias, todas las intensidades, todas las secciones en este impreso que se denomina ELEC3. Este sería el impreso ELEC3, ¿vale? Luego todos los impresos evidentemente han de ir sellados y firmados por el instalador, ¿vale? Este inclusive. Después, el siguiente impreso que os muestro, ya quedan pocos, sería el ELEC5. ELEC5, este es donde se detalla la maquinaria que va colgando de la instalación. En este caso, como ejemplo, he puesto unas unidades split inverter, el símbolo que lo describe en los planos y el reglamento al que pertenece, ¿vale? Si han tenido que presentar registro en industria y hay un número de inscripción, se pone aquí. Y los datos de la placa también se pueden poner aquí, ¿vale? Este es otro de los impresos que tienes que firmar el instalador y sellar. En caso de que no haya maquinaria que se tenga que poner en el proyecto, bueno, en la memoria, pues se hace así, se tacha, pero el impreso tiene que estar, ¿vale? Firmado y sellado. Si no hay nada, pues aquí no se pone nada, se deja en blanco, se tacha el impreso y se presenta. Se presenta en conjunto con el resto. Y ya para ir terminando, pues tendríamos lo que sería el trazado de líneas. El trazado de líneas es un plano. No hace falta que sea a escala ni perfecto. De hecho, se admite incluso hecho a mano. Es un plano en el cual se detalla dónde están ubicados los puntos de luz, las tomas de enchufe. En este caso, por ejemplo, hacemos un ejemplo que sería, la entrada sería por aquí. Aquí tendríamos el cuadro eléctrico. Y vamos a suponer que luego, como ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un conmutador. Y aquí tenemos otro. Y aquí tenemos un punto de luz. Y aquí, por ejemplo, dos enchufes, vamos a poner, ¿vale? Pues entonces haríamos que este conmutador se enlaza con este y este enciende este punto de luz. Y luego habría que hacer el trazado de la línea, que sería por aquí, y vendría a comunicar con este, y luego ya continuaría para allá. Es decir, hay que detallar por dónde discurren las líneas y las maniobras tal cual están. Si es un conmutado, si es un interruptor simple, es las maniobras de alumbrado, y luego detallar todos los puntos de luz y dónde van las cargas, dónde va la vitrocerámica, dónde va la lavadora, pues se ha de detallar en el plano y dejarlo marcado. Pero no es más que eso, ¿vale? Una vez que he terminado, no sé si se va a ver muy bien, pero queda algo así. Esta que salió una escala muy pequeña, pero queda algo así, ¿vale? Pero ya digo, esto no hace falta que sea escala, ni hace falta ser un profesional de los planos, sino que, bueno, se puede hacer de una manera sencilla, que se entienda, y firmado y sellado por el instalador, y se adjunta a toda la otra documentación, ¿vale? Luego, ya para finalizar, el último plano que se ha de adjuntar con esa memoria sería un plano de situación geográfica, por decirlo de alguna manera. Sería un plano de Maps, de cualquier callejero, descargarse la ubicación en la calle de la instalación e incorporarlo aquí, ¿vale? Esto, cuando ya el punto de survey se ha de ir el punto de servicio a colocar contador, a dar de alta y demás, pues ya tienen la localización en la documentación, ¿vale? Pero bueno, eso no sé, de siempre lo han hecho poner. Yo estoy acostumbrado a introducirlo siempre, pero yo entiendo que quien sea irá con su navegador de su teléfono y no le hará falta para nada consultar la memoria. Bueno, pues a grosso modo eso es todo lo que os quería presentar. La memoria, las caídas de tensión, y sobre todo para los que no la tuvierais presente, pues mostraros esta y esta fórmula, que creo que son capitales, las dos, ambas dos, ¿vale? Son fórmulas capitales que se han de usar sí o sí para saber si un determinado conductor con una determinada carga y con una determinada distancia te va a dar una caída de tensión admisible
para el tipo de protección que tienes. Si no, como hemos dicho en otras ocasiones, pues te ves obligado a ampliar la sección, aunque por la carga, a lo mejor vamos a suponer que con 1,5 la carga ya por intensidad, en tabla de intensidad, en la tabla que hemos visto en el ITC BT 19, te cumple por intensidad, pero a lo mejor por distancia no te cumple empleando esta fórmula, por caída de tensión. Entonces tienes que poner una sección mayor, ampliar la sección. Y bueno, eso es todo lo que os quería explicar. Sé que es un vídeo un poco pesado, no quería hacerlo pesado, para nada, pero yo entiendo que son cosas importantes que cuando uno se maneja la electricidad, pues tiene que saberlas, tiene que saberlas. Es que si no, es como que vas a ciegas. Si os gusta esta manera, en otro vídeo os puedo explicar cómo hago para calcular, en este caso, la carga total de un edificio. Cuando has de hacer las acometidas, la línea general de alimentación de un edificio, ¿vale? En este caso, como en rehabilitaciones, lo que ocurre muchas veces, que los contadores están ubicados en los domicilios. Esto de las centralizaciones, bueno, se ha dado de unos años acá, pero todo lo que es anterior, pues no hay centralización. Tienen los contadores ubicados en las viviendas. Y si no hay espacio para hacer una centralización en las zonas comunes del vestíbulo de entrada, te ves obligado a hacer la misma distribución que tenía la finca de origen. Es decir, hay que hacer desde la CGP un trazado de línea general de alimentación con cajas repartidoras en cada rellano, ¿vale? Para sacar las derivaciones individuales que van a cada vivienda, ¿no? Aquí iría una vivienda, otra vivienda, otra vivienda. Entonces, este cálculo total os lo puedo mostrar en otro vídeo si estáis interesados. Cómo se calcula las potencias totales del edificio. Hay unos coeficientes de simultaneidad, hay una suma de potencias, hay electrificación básica, electrificación elevada, hay ascensores, a veces hay garajes, a veces hay luminarias, cada vez menos, pero bueno, las hay, que son de lámparas de descarga. En los motores también se les aplica un factor de corrección. Bueno, todo eso, si realmente os ha gustado ese vídeo, pues lo puedo mostrar en otro y detallar un poco cómo se harían los cálculos de esta línea general de alimentación y de cada una de sus derivaciones individuales, ¿vale? Todo esto respetando las caídas de tensión mediante las fórmulas que hemos hablado antes, ¿vale? La que sería monofásica, que sería esta, y la que sería trifásica, que sería esta. Empleando estas fórmulas, empleando la suma de las cargas con los factores de corrección y el coeficiente de simultaneidad, pues hallamos la sección de estos conductores. Bueno, espero no haber sido muy pesado y os agradezco la atención. Muchísimas gracias.